Hola hermanos, de nuevo, feliz de verles y de que ustedes también a través de este medio me estén oyendo y puedan verme también. Hay gozo en el cielo por una persona que se arrepiente en la tierra. Y a través de estos mensajes nosotros podemos encontrar el significado de todas estas cosas que podemos ver en el santuario y conocer su servicio y encaminarnos paso a paso hacia el lugar celestial preparado para nosotros desde antes de la fundación de la tierra. Así que hermanos, hoy seguimos con nuestro estudio del santuario y su servicio, pero en este caso vamos a hablar acerca de los panes de la proposición. Los panes de la proposición, entre paréntesis, significado, la Santa Cena. Voy a comenzar dándoles ciertos versículos donde pueden encontrar información en la Biblia acerca de los panes de la proposición. Antes de hacerlo, vamos a inclinar nuestro rostro y tener una palabra de oración. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder a través de estos medios predicar el Evangelio, enseñar a las personas, entender el santuario y su servicio y así prepararnos para la pronta venida de Cristo Jesús, quien nos llevará de regreso a lugares celestiales. Visita a tu pueblo, a nuestros familiares y a nosotros aquí en este estudio. Señor, ayúdanos a presentar el tema tan sencillamente que cualquiera puede entender y ponerlo en práctica. En Cristo Jesús te agradecemos todo lo que nos has dado y lo que tienes prometido para con nosotros. Por tu Hijo amado. Amén. Ok, hermanos. La información bíblica la vamos a encontrar en Éxodo 25, 23 al 30. Éxodo 25, 23 al 30. Y dice de la siguiente manera: harás asimismo una mesa de madera de sitín. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo de anchura, y su altura de codo y medio, número 24. Y la cubrirás de puro oro. Acuérdense que la mesa de madera de sitín o acacia, ya explicamos, voy a reiterarlo, era de acacia. La mesa era de madera firme, duradera, fina, que se podía moldear. Y después de darle la forma necesaria, se iba a cubrir de oro. La madera representa nuestro cuerpo que puede ser moldeado y dejado de una manera del carácter mismo de Cristo.
es lo único en que nosotros podemos igualarnos a Él, en su carácter. Recubierta de oro, porque el oro significa la justicia de Cristo, cubriendo cualquier aspereza que el trabajo manual pudo habernos dejado. Pero después de ese trabajo manual quedaba toda la mesa bien lisita, bien hecha, y se cubría con oro, oro puro. Y le harás una codorniza alrededor. 25. Le harás también una moldura alrededor de ancho de una mano, a la cual moldura harás una cornisa de oro en circunferencia. 26. Le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas de sus que corresponden a sus 4 pies. Número 27. Los anillos estarán antes de la moldura, por lugares de varas para llevar la mesa. Hermanos, esa mesa tenía que ser acarreada o llevada por 4 personas. Tanto eso como los demás instrumentos que vemos aquí, los hombres no podían tocarlo con sus manos, los hombres comunes. Habían personas especiales asignadas para llevar esos instrumentos, esos utensilios, esos artefactos. Y en las argollas de oro tenía que meterse una vara y ser cargada de sus 2 puntas por las personas que transportaban esa mesa. 28. Harás varas de madera de acacia, de sitín, y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. 29. Harás también sus palos y sus cucharas y sus cubiertas y sus tazones, con que se librará de oro fino lo harás. Y Dios sigue dando instrucciones a las personas que iban a hacer estas cosas. Ahora, 30. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Era el deber de los sacerdotes poner en esa mesa esos panes continuamente. Ahora, ¿de qué panes estamos hablando? Hermanos, voy a hacer aquí una combinación de lo espiritual y lo físico, material, durante este estudio que vamos a tener acerca de la Santa Cena. Jesús les dijo, y esto lo encontramos en San Juan 6:35. San Juan 6:35. Y veamos lo que Jesús dice. Porque cuando encontramos, ya lo comuniqué antes y lo reitero ahora, cuando vemos en la palabra de Dios que dice, Jesús dijo,
o Jehová dijo, o dijo el Espíritu Santo, nosotros tenemos que poner mucho cuidado en lo que viene después de esa expresión. Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría tener hambre? O morirnos de hambre. O saber que la comida escasea. No es algo muy recomendable. En mi niñez yo llegué a tener épocas donde en mi casa no había que comer. O la comida era demasiado escasa. Y es una experiencia que no se la recomiendo a ninguno de ustedes. Ojalá, hermanos, que nosotros siempre tengamos físicamente un plato de comida frente a nosotros sobre la mesa. ¿Ok? Y regularmente las personas comen por lo menos, si no más, 3 veces al día. Así que si nosotros comemos 3 veces al día físicamente, por lo menos deberíamos de estudiar la Biblia 3 veces al día. Ese es el pan divino. Regresemos. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que Cristo presenta este versículo aquí, habla a sus discípulos y menciona 2 cosas, hambre y sed. Por falta de agua podemos morir fácilmente. Por falta de comida, no tanto. Pero de nuevo, Él es el pan de vida. Y hoy vamos a platicar tanto de este pan, el pan de vida, como también vamos a incluir el pan que da vida al cuerpo. Uno da vida al cuerpo y es saludable, da vida para salud física, y el otro da vida para vida espiritual. Los accesorios, los voy a mencionar de nuevo, son madera de acacia cubierta de oro. Su longitud, 2 codos de longitud, ancho 1 codo y la altura de 1,5 codos. Los accesorios también, materiales, platos de puro oro, cucharas de puro oro, cubiertas de puro oro, tazones de puro oro, y los panes 12. Cada uno era hecho de 4.4 kilos de flor de harina sobre cada hilera, colocados los vasos de incienso. ¿Ok? El número era de 12 panes. 12 panes habían ahí. Uno por cada tribu de Israel. Ahora, quisiera ir con ustedes al versículo de Juan 36, 31 al 35. Juan 6, 31 al 35. Y dice de la siguiente manera, lo van a ver en sus pantallas: nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer.
el 32. Leámoslo rápidamente. Y dice, y Jesús les dijo, de cierto, de cierto, de cierto, de cierto. Pongan atención. Quiere decir eso. Os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os ha dado el verdadero pan del cielo. Y ahí Jesús se refería a él. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. 34. Dijéronle ellos entonces, Señor, danos siempre de ese pan. Así que, hermanos, el pan de la proposición representa a Cristo Jesús, y la comida que comemos diariamente espiritual la vamos a comer de su palabra. Ahora, ¿por qué nos detenemos una vez más en este estudio en el lugar santo? Porque comenzamos por el altar de el incienso que representan las oraciones, y ahora estamos tomando en cuenta el pan de la proposición. ¿Por qué? Tenemos que darnos cuenta que la iglesia que espera el advenimiento de Dios, de Cristo Jesús, lo tiene que esperar en un lugar. Y leo de Primeros Escritos, página 55. Y dice, refiriéndose a Jesús. Bueno, voy a leer el contexto. Vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró al lugar santísimo. El Padre entró al lugar santísimo. ¿Dónde pudo haber estado? Ahorita vamos a ver. Ahorita lo dejo como en pregunta, en cuestionado. Se entró al lugar santísimo, al interior del velo, de este velo. Y se sentó. Ahora, miren lo que pasa. Entonces Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban posternados, de rodillas, inclinados sobre el trono, se levantó con él, se levantó con Cristo Jesús. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente. Después de que él, Jesús, se levantó, y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Acuérdense, hermanos, que en Apocalipsis 14 vemos los 144,000, que son 12 por 12, 144,000, ¿ok? Los 144,000 son personas vivas que siguen al Cordero por donde quiera que va. Así que dice aquí, ok, esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús, tenemos que estar atentos a ver cuándo Jesús se mueve para nosotros también seguir sus pisadas, el camino a Cristo. Tenían sus ojos fijos en Él, en Cristo, mientras se alejaba del trono y nos conducía un trecho entre el lugar santo y el lugar santísimo. Cristo se condujo un trecho, un poco, un pedazo de una distancia pequeña. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir, de nuevo, ponemos atención a su voz.
aguardar aquí. ¿A dónde nos pedía que aguardáramos? Si Él no había llegado al lugar santísimo y nosotros lo vimos que se levantó del trono y comenzó a caminar un trecho, y Él nos dice aguardar aquí, ¿a dónde tendríamos que habernos quedado? Sí, hermanos, correcto, aquí en el lugar santo, pero esperándolo a Él, porque nos movimos queriendo caminar con Él al lugar santísimo. Él nos dijo, guardar aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas, sin mancha, quiere decir esto. Y dentro de poco volveré, nos da una promesa de que volverá. Acuérdense de esta promesa, volveré. La vamos a tocar un poquito más adelante. De las bodas, Él va a casarse con su novia, ¿ok? Y os recibiré a mí mismo. Quiere decir que Él va a hacer un viaje y nosotros tenemos que esperarle aquí en el lugar santo. No podemos estar todavía en el lugar santísimo. Así que por eso es que estamos tomando en cuenta lo que en el lugar santo sucedió, sucede y sucederá. Ok, ahora veamos Apocalipsis 4:5. Apocalipsis 4:5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Hermanos, después de conocer el símbolo de los panes, nosotros vamos a pasar a conocer el símbolo de el candelero. Pero ahora quiero compartir con ustedes, como ya lo hice antes, el símbolo, la simbología y la realidad. Así que si están atentos, si tienen lápiz y papel, por favor escriban lo siguiente. Acerca del símbolo, ya vimos en Éxodo 25:30. Éxodo 25:30 dice lo siguiente acerca del pan. Ya lo leímos, vamos a repetirlo. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. ¿Cuándo tuvo que haber faltado ese pan? Nunca. Tuvo que haber sido puesto, y era la obligación del sacerdote ponerlo ahí siempre, continuamente. Nosotros deberíamos de depender de ese pan continuamente, es la palabra de Dios. Vamos a ver la realidad, y para ver la realidad vamos a ir a San Juan 6:48. Acuérdense, símbolo y realidad. San Juan 6:48, simple verso, y ese verso nos dice: yo soy el pan de vida. Simple y sencillamente Él es. Estamos dando toda esta información para ir poco a poco entrando en lo que es la Santa Cena y lo que representa. Símbolo, Levítico 24:5. Levítico 24:5. Y dice de la siguiente manera: y tomarás flor de harina y cocerás
de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas. Ok, hermano, esto es muy importante saberlo. Porque cuando yo por primera vez me enteré acerca de la Santa Cena, me di cuenta que en muchas iglesias, las que lo practican, daban copitas de vino, así chiquititas. Y no eran de vino, quiero decir copitas, bueno, sí, vino de uva fresca, no fermentada, copitas así de pequeñas. Y también repartían trocitos de pan así de pequeñitos. Y solo en un lugar había yo visto ese modo de hacer las cosas. ¿Ok? Y lejos en mi mente me acordé que en la iglesia católica lo hacían así. Que daban, y no era un pancito, le llamaban hostia, una cosita blanca así que cuando se la ponían en la lengua, en la boca, se deshacía pronto. Pero no daban el vino. Y de eso vamos a platicar ahora en estas secciones, porque van a ser varias, acerca de cómo debemos nosotros de practicar la Santa Cena. Pero aquí, regresando al versículo, nos dice que era de harina, ¿ok? Y la cocerás 12 tortas, no eran pedacitos de pan, eran tortas grandes. Cada torta será de 2 décimas, ¿ok? Así que eran panes grandes. Ok, así que ahora vamos a ir a Corintios, Primera de Corintios 10, 17. Primera de Corintios 10, 17. Y tenemos el versículo ahí que dice, porque un pan es que muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel un pan. ¿Por qué dice este versículo, porque un pan? Si leemos el contexto nos vamos a dar cuenta que está hablando, diciendo, refiriéndose a Cristo Jesús. Un solo pan. ¿Ok? Un solo pan. Así que, regresando al versículo 10, 17, siendo un solo pan, que es de muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel pan. ¿De qué pan? De Cristo Jesús. Cristo Jesús es el pan que nosotros debemos de comer diariamente a través de su palabra. Ahora, ya que tenemos esa información, yo quiero ir a este libro que se llama Deseado de todas las gentes, al capítulo 72, y el título de este capítulo se llama Haced esto en memoria de mí. Comer esto en memoria de mí. Celebrad esto en memoria de mí. Dice lo siguiente en el segundo párrafo. Cristo se hallaba en un punto de transición donde se iba a dejar una manera
de hacer las cosas y se iba a comenzar a hacerlo de otra manera. Una transición del viejo al nuevo modo de hacerlo, entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Dos grandes fiestas respectivas. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado. Y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años habían anunciado la muerte de Jesucristo. ¿Por cuánto? 4000 años, desde Adán hasta el arca de Noé. Desde el arca de Noé hasta la venida de Cristo Jesús, aproximadamente habían pasado 4000 años. Y desde que se mató el primer cordero pascual, por eso se le llamaba a esa fiesta el Passover, ¿ok? Cuando se hacía esa fiesta. La Santa Cena o la Pascua, como se le llama. Ok. Mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que habría de conmemorar su gran sacrificio. Siempre la Pascua se guardó, fue motivo de fiesta, una de las fiestas. En el tiempo pasado, en el Antiguo Testamento, se menciona acerca de la Pascua, ¿ok? Y se instituyó en su lugar un rito que había de conmemorar gran sacrificio. La fiesta nacional era una fiesta nacional. ¿De qué nación? De los judíos. Solo ellos practicaban eso. De los judíos. Iba a desaparecer para siempre. ¿Por qué entonces nosotros todavía guardamos esta fiesta de los panes sin levadura, pan de la proposición? Esa es la pregunta que deberíamos de hacernos nosotros. ¿Por qué tenemos que celebrar esta fiesta? Hay un porqué y lo vamos a ir explicando poco a poco. Para siempre, la fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. El servicio que Cristo establecería iba a ser observado por sus discípulos en todos los países a través de todos los siglos. Iba a desaparecer una fiesta ceremonial y Cristo estaba estableciendo otra en su lugar que iba a tomar desde ahí en adelante un lugar especial en nuestras vidas. La Pascua fue ordenada por conmemoración del libramiento de Israel
de la servidumbre egipcia. Eso es lo que representaba la Pascua. ¿Se acuerdan que cuando Dios mandó al pueblo de Israel a poner en los linteles, en los marcos de la puerta, sangre del cordero? Ellos tenían que comer ese cordero y su familia, y si no, también tenían que invitar a sus vecinos, pero de ese cordero no tenía que quedar nada, tenían que comérselo todo. Entonces, cuando fue sacado Israel de ahí, ellos recordaban eso a través de esa fiesta. Dios había indicado que año tras año, cuando los hijos preguntasen el significado, por eso es que estamos nosotros estudiando acerca de esto, el significado de este rito, se les repetiría la historia. Así había de mantenerse fresca en la memoria de toda aquella maravillosa liberación. Ahora, el rito de la Santa Cena del Señor fue dado para conmemorar la gran liberación obrada como resultado de la muerte de Cristo. Aquí hay una liberación, la primera Santa Cena o el Passover, se hacía para conmemorar la liberación, la salida de Egipto, del pueblo de Israel de Egipto. Pero ahora dice aquí, el rito de la Santa Cena fue dado para conmemorar la gran liberación obrada por el resultado de la muerte de Cristo. ¿Liberación de qué? De el pecado. Él moría por nosotros. Es muy importante practicar ahora la Santa Cena, porque cada vez que lo hagamos, y lo deberíamos de hacer a menudo, no allá de vez en cuando, ¿ok? Para conmemorar la gran liberación de nuestro pecado a través de la muerte de Cristo. Este rito ha de celebrarse hasta que Él venga por segunda vez con poder y gloria. Qué importante esto, hermanos, que deberíamos de hacerlo cuantas veces sea posible, ¿ok? Hasta que Él venga. Y ahorita voy a leer un párrafo importante acerca de esto. Es el medio por el cual ha de mantenerse fresco en nuestra mente el recuerdo de su gran obra en favor nuestro. En la página 609 de este mismo libro, capítulo 72, hacer esto en memoria de mí, dice lo siguiente: os digo, oigan bien esta promesa, hermanos, oigan bien esta promesa. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día cuando tengo que beberlo de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Así que cuando Cristo estableció la Santa Cena, nos dirigió una sentencia, nos hizo una advertencia. De ahora en adelante, nunca más lo haré. Quiere decir que yo me voy y me abstendré
de celebrar la Santa Cena, de tomar el pan y de comer el pan y de tomar el vino. Aquí dice, hasta que venga a vosotros en el reino de mi Padre. Así que, hermanos, nosotros como cristianos, como adventistas, esperando que Él venga de nuevo, para que Él pueda tomar el vino con nosotros y comer el pan con nosotros de nuevo, que precisamente ese va a ser un gran evento que va a pasar. Antes de entrar a las mansiones celestiales, nosotros se nos preparará una mesa blanca y larga, llena de pan y vino, para hacer esa profecía realidad. Quiere decir, y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo tengo de beber de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esa abstención la está teniendo Cristo y nosotros deberíamos de apresurarnos a presentar este mensaje para que todos los no creyentes crean y puedan también él practicar la Santa Cena hasta que se cumpla esa profecía de que Él viene a nosotros. Que ando buscando. ¿Y qué debería de hacerse con este servicio? Leo. Pero el servicio de la comunión o la Santa Cena no habría de ser una ocasión de tristeza. Hermanos, cuando nosotros celebremos cuantas veces sea posible la Santa Cena, dice aquí en la página 613, pero el servicio de la comunión no debería de ser ocasión de tristeza. Tal no era el propósito. Cristo no tenía el propósito de que nosotros pasáramos un día triste con Él cuando lo hizo con sus discípulos. Mientras los discípulos del Señor se reúnen alrededor de su mesa, no han de recordar y lamentar sus faltas. No es ese el propósito. No han de esparcirse en su experiencia religiosa pasada. Haya sido esta elevadora o deprimente. No han de recordar las divergencias existentes entre ellos y sus hermanos. Así que, hermanos, la Santa Cena, la celebración de la Pascua, debe de ser un momento de alegría y no estar recordando cosas que nos traen a tristeza. Acordémonos de esto, hermanos. Ahora quiero leer para ir poniendo en práctica lo que tenemos que hacer con respecto a la Santa Cena. De este mismo librito voy a ir leyendo poco a poco y haciendo ciertos comentarios para que ustedes y yo entendamos lo que debe de hacerse aún antes de la Santa Cena. En el aposento alto de una murada de Jerusalén, Cristo estaba sentado a la mesa con sus discípulos. Se habían reunido para celebrar
el Passover, la Pascua, la Santa Cena. El Salvador deseaba observar estas fiestas a solas con los 12. Era un momento en que tenía que estar con ellos porque pronto él iba a bautizarse en sangre. No en agua ya más, sino que en sangre. Sabía que había llegado su hora. Él mismo era el Cordero Pascual. Él mismo, hermanos, era este Cordero. El símbolo de este Cordero, el Cordero Pascual. Y en el día en que se comiera la Pascua, iba a ser sacrificado. Sucedió así también. Estaba por beber la copa de la ira, pronto iba a recibir el bautismo final del sufrimiento. Me adelanté un poquito. El bautismo final del sufrimiento. Quiere decir que él fue bautizado en la pila bautismal por agua, ¿ok? Y el significado de eso era que hay que lavarse simbólicamente del pecado al entrar a esa tumba líquida, pero Cristo no se había bautizado porque tenía algún pecado. Nosotros tenemos simbólicamente que hacerlo así, pero él iba a sufrir otro bautismo. Aquí lo tenemos en la cruz. Iba a ser bautizado con su propia sangre, de pies a cabeza o de cabeza a pies. Él dejó correr su sangre para redimirnos de pecado. Toda la vida de Cristo había sido una vida de servicio abnegado. Servir, servir y servir es lo que nos enseñó, y nosotros deberíamos de haber aprendido a servir y a servir. La lección de cada uno de sus actos enseñaba que había venido no para ser servido, sino para servir. Pero los discípulos no habían aprendido. Todavía la lección. En esta última cena pascual, Cristo repitió su enseñanza mediante una ilustración que la grabó para siempre en su mente y en su corazón. Así que, hermanos, nosotros de ahora en adelante vamos a ver cuál es el significado de la Santa Cena, de los panes de la proposición. Y poco a poco vamos a irnos dando cuenta qué es lo que tenemos que cambiar si acaso nosotros en la práctica de la Pascua, de la Santa Cena, de practicar los panes de la proposición, algo nosotros puede que estemos haciendo mal, física, espiritual o de cualquier otra índole. Tenemos que abrir nuestros ojos físicos y espirituales, también nuestros oídos físicos y espirituales, porque así dice Cristo, porque así dice el Señor, porque así dice el Espíritu Santo. Así que
nosotros tenemos que hacer todo lo que hagamos de acuerdo a la sola Escritura. Y hay libros de referencia como el cual yo estoy leyendo, y nosotros vamos a irnos enterando física y espiritualmente cuál debería de ser nuestro cambio. Hermanos, cuando yo conocí el Evangelio, de esto no conocía nada. En muchas iglesias donde yo anduve, nada. Y oí una vez que había que practicar la Santa Cena, pero ahí se quedó. Nunca me preocupé, me interesé en hacerlo. Pero ahora me doy cuenta que es un privilegio que Dios nos ha dado, que Dios nos ha entregado ese ritual y que nos dice que lo hagamos todas las veces que sea posible hasta que Él venga. Él no está haciéndolo, pero una de las primeras cosas que va a hacer con nosotros cuando Él venga es tomar la Santa Cena con nosotros. Va a ser un banquete. Él mismo la está preparando. Él mismo está haciendo todos los preparativos, diciéndole a sus ángeles: el hijo pródigo vuelve a casa. Así que tendamos la mesa, pongámosla, armémosla. Está por venir el hijo pródigo. Y el hijo pródigo somos todos nosotros que alguna vez, por cualquier caso o desobediencia, nos apartamos del camino a Cristo y no volvimos más. Pero ahora, a través de estos estudios, vamos a hacerlo. Así que me despido con una oración, dándole gracias a todos los que nos escucharon y los que nos están viendo por televisión. En el nombre de Cristo Jesús oro. Padre, gracias te damos porque una vez, a través de tu palabra, nos pones en claro lo que tenemos que hacer. Y nos das, Señor, la manera de cómo hacer esa transición de lo antiguo, de lo pasado, a lo nuevo. Cristo es nuestro nuevo despertar. Así que en el nombre de Él te damos gracias por todas las instrucciones y en el nombre de Él queremos hacer a través del poder de tu Santo Espíritu tu voluntad hoy y siempre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.